Mateo 16, versículo 24, dice así la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, dice en otra versión, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en realidad, como estábamos diciendo, debemos de ser discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Discípulo, para ser cristiano, lo único que uno necesita es arrepentimiento en su corazón, ¿vale? Pero ser discípulo requiere compromiso. Y Cristo nunca dijo, la palabra cristiano apareció mucho después, ¿verdad? La palabra era discípulos, ¿verdad? Empezaron a llamar, y con desprecio, se cree que con desprecio, discípulos a los que seguían a Cristo, a los que seguían a Jesús, a los del camino le llamaban también. Y de alguna manera despectiva decía, mira, están aquí estos, los cristianos, ¿verdad? Pero era un poco en plan como despectivo, ¿no? Los que seguían a Cristo. Y nosotros tenemos que tener bien claro que no estamos diciendo que hay clases y categorías de cristianos, no. Hay una categoría, discípulos de Cristo. Y lo que pasa que, es verdad, hay personas que se conforman con ser cristiano, venir a la iglesia, tener una Biblia, llevar un pescadito en el coche, aprenderse 4 versículos. Pero hay otra cosa y una diferencia, que es la persona que quiere ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo, para ser discípulo, requiere compromiso. Porque un discípulo es simplemente aprendiz, es lo que significa discípulo. Aprendiz. O sea, es alguien que está aprendiendo. Y yo no sé cuánto estás aprendiendo de Cristo, pero aprender de Cristo te va a llevar toda la vida. Nos va a llevar toda la vida. Y en el momento que dejemos de aprender, comenzaremos a estancarnos y como consecuencia a morir. Pero eso incluso en la vida natural. Cuando uno se conforma con lo que sabe, con las 4 cositas de la vida, 4 hábitos, se levanta en la cama, el desayuno, esto, lo otro, pam, el periódico, no sé, bueno, ya no hay periódico y tal, la comida, la cena, a dormir otra vez. Y nos aprendemos, y uno no hay progreso, no hay cambio. Y en la vida cristiana o en la vida del discipulado con Cristo es exactamente igual. Entonces, discípulo no es que sea diferente, simplemente es que hay un nivel, vamos a decir, de compromiso con el Señor. Es alguien que se compromete más con el Señor. O sea, que un discípulo es un aprendiz y un discipulado es un proceso de aprendizaje. Hemos entendido mal cuando decíamos, mira, vamos al discipulado, y pensamos que el discipulado es ir 3 meses, 6 meses a un sitio y te encierras allí y aprendes de la palabra y se acabó, y nos hemos equivocado, porque el discipulado es un proceso en toda la vida. O sea, ser un discípulo va a ser un proceso que nos va a llevar toda la vida. No sé cuánto tiempo llevas caminando con el Señor, pero todavía tienes que seguir caminando y seguramente todavía tienes que seguir aprendiendo. Amén. Entonces, un discípulo es una persona que está comprometida con el Señor. Mira, acompáñame a Juan 17. Querido, vamos a entrar en estos días, en estos domingos, especialmente, vamos a tratar estos temas, ¿vale? Para ir profundizando. Vamos a decirlo así, una serie. Además, pediré que distintos hermanos compartan para que tengamos el enfoque de varios lugares, pero todos centrados en el discipulado, en la vida cristiana, porque es lo más importante que hay en la vida cristiana. Tenemos que aprender cada día. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? 5 amenes, está muy bien. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Pues no va a costar. ¿Eres como el Señor? No. ¿Soy como el Señor? No. No me lo digo yo, no me lo digas tú, yo me lo digo. No. Pero lo reconozco y estoy aprendiendo y quiero conocerle más y quiero parecerme cada día más a Él en su manera de ser y de hacer. Aleluya. Entonces nos queda todavía hay un proceso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir hablando de estos temas, ¿vale? Juan 17, versículos del 4 al 9. Es una oración que está haciendo Jesús por sus discípulos, ¿vale? Y dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú
al lado tuyo. Glorifícame, perdón, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran, y tú me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y si te das cuenta, en esas palabras lo que está diciendo de alguna manera el Señor es que Él hay un yo he manifestado tu nombre, o sea, te he dado a conocer. Y luego estaban los otros, que eran ellos, han guardado tu palabra, han guardado tu palabra. Y eso es muy importante. Acompáñame a Mateo 28. Bueno, seguramente este versículo lo hemos leído infinidad de veces, pero no tiene nada que ver. Vamos a seguir leyéndolo todas las veces que sean necesarias. Mateo 28, del 19 al 20. A ver si estos versículos nos van entrando. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todos. ¿Qué tiene que hacer? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. ¿Te acuerdas? Hemos leído antes que ellos guardan tu palabra. Dice ahora, que guarden lo que os he aconsejado. Aleluya. Mandado. A que guarden lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y mira, dice, id y hacer ¿qué? Discípulos. No cristianos. ¿Y quiénes son los que tienen que ir a hacer discípulos? Nosotros somos los que tenemos que ir y hacer discípulos. No es el pastor, que sí es el pastor, que no es el responsable de tal área, que sí, que también es el responsable. Es que todos los que estamos aquí estamos llamados a ser discípulos y ir a hacer discípulos de otras personas. Por eso la palabra de Dios dice, como estamos leyendo, dice, id y haced discípulos de todas las naciones, y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a qué guarden todo lo que yo os he mandado. A que guarden todo lo que yo os he mandado. A ver qué os parece esta definición de discípulo. Un discípulo es una persona que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. Ama a la gente. Amén. Y hace discípulos. Porque esa es nuestra tarea. Y no te puedes esconder. Os he mandado. O sea, no es... O sea, es que el Señor nos está pidiendo. Es la gran comisión. Es el gran mandamiento. Y de hacer discípulos. Pero yo tengo que ser discípulo. Si yo no soy discípulo, ¿cómo voy a enseñarle a otro? Yo enseñaré lo que yo sé. Pero no significa que tú tienes que tener una super teología. Es que lo que tú conoces, tú tienes que empezar a darlo a otras personas. Y de hacer discípulos a las naciones, y dice, y enseñándoles a qué guarden lo que yo os he mandado. Porque son mandamientos de Dios, no son consejos de Dios. Son mandamientos. Él ha mandado. ¿Y por qué manda? Manda porque es nuestro amigo. Vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Y si yo quiero ser amigo de Jesús, yo tengo que obedecer sus mandamientos. Empezando por ahí. Entonces, un discípulo es una persona que ama a Dios, que ama a la gente, ama a su familia, ama a sus vecinos, ama el sitio donde Dios lo ha puesto y encima está en esa empresa, entre comillas, de hacer discípulos de otras personas. ¡Aleluya! Otras personas que amen a Dios, que amen a sus familias, amen a sus amigos y vayan a hacer discípulos también. ¡Aleluya! Entonces la tarea es sencilla. Yo te enseño
con el ejemplo. Te enseño con el ejemplo, no con las palabras. Sí, pero con el ejemplo, mostrándome como soy y que puedo ser reproducible en otro. ¿Tú crees que puedes ser reproducible en otro? Tienes que ser ejemplo. Tú tienes que vivir una vida que se vea que tú eres diferente. Y cuando tienes una vida que se ve que es diferente, tú puedes enseñar a otro también. Algo que se puede reproducir, ¿no? Imagínate que tuviéramos aquí pastores, ¿no?, que vinieran andando una cuarta del suelo, ¿no?, con 2 alas. Uy, ¿quién llega ahí, no? Pero, querido, yo soy igual que tú eres igual que yo. Con nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras guerras, nuestras enfermedades, nuestras situaciones. O sea, que yo me puedo reproducir en otro, yo puedo enseñar a otro. Aquí no te tienen que salir alas, te das cuenta que yo no llevo alas, ¿no? No te tiene que salir una corona en la cabeza, te das cuenta, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, puedo enseñarte del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida, de que es necesario aprender a ser humilde, a ser manso, que es necesario amar a las personas. Eso te lo puedo reproducir, eso es sencillo de ver, pero tú tienes que primeramente serlo para poderlo dar a los demás. ¡Aleluya! Yo te enseño y tú aprendes. Así mantengo mi testimonio de una manera cercana con personas que ven en mí lo que hay y dicen, oye, no es difícil, está bien, ¿no? Se puede conseguir. Entonces, ahora, es necesario para eso que tú estés abierto a que se te corrija cuando te equivocas. ¿Cuántos están dispuestos a ser corregidos? Hay unos que dicen, amén. ¿No? ¿Cómo es? Porque, bueno, a lo mejor decimos, no, sí, mira, a mí me gusta que me corrijan. Pero cuando nos corrigen, se nos entran las 7 chirigotas esas, ¿no? Se nos levanta ¿no? Vale, a vosotros no, porque sois ya más que tal, ¿no? Pero a veces cuando se nos corrige, la verdad que no. ¿Y cuántos están dispuestos a que se les pida cuenta? ¿No? Porque un responsable es una persona simplemente que da cuentas, ¿no? Tiene que dar cuenta de su trabajo, ¿no? En los trabajos que tenéis, si viene el jefe y dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué has hecho hoy? ¿No? No, pues hoy he cogido 2 aceitunas. ¿2 aceitunas he cogido? ¿Y tú quieres que yo te dé 50 euros al final de la jornada con 2 aceitunas? ¿Entiendes? ¿Cuántos están dispuestos a que se le corrija y que se le pida cuentas? ¿Cuántos están? Un discípulo tiene que estar dispuesto a ser corregido y a rendir cuentas. Porque es necesario para nuestras vidas, es necesario para mí que se me corrija y yo tengo que dar cuentas. Oye, ¿qué tal va la iglesia? ¿Qué está haciendo Dios en la iglesia? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Es que es necesario. Todos tenemos a alguien por encima de nosotros. ¡Aleluya! Entonces, es necesario que esté dispuesto. Entonces, eso es un discípulo. Ahora, Gálatas 4. O sea, que lo que quiero decirte que es que en ese proceso de discipulado tiene que ser algo relacional, porque tenemos que relacionarnos, pero algo también natural, ¿entiendes? Algo que no es artificial, algo natural que se puede llevar adelante, que es posible vivirlo. Gálatas 4, versículo 19. Mira este versículo cómo nos habla claramente. Dice, hijitos míos, mira Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, y ese debe ser el dolor de cada uno de nosotros, ¿no? El dolor de un pastor o el dolor de un responsable, el dolor de una persona que quiere ser discípulo, es decir, que sufre dolores de parto, ¿no? Los hombres, las mujeres hay más de eso, los hombres no creo que ninguno haya parido aquí todavía, ¿verdad? Entonces no sabemos lo que son dolores de parto, ¿verdad? Pero dice que sufro dolores de parto, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es que realmente cuando ves a alguien que está siendo ejemplo, que
que de verdad se ha creído lo que se le ha enseñado y está dando todo aquello que ha aprendido, lo ha guardado y lo está dando, oye, qué alegría más grande, ¿verdad? Pero eso cuesta trabajo, es como un parto, ¿no? Como parir, ¿no? Dar a luz a otro discípulo, ¿verdad? Y para eso es necesario, de verdad, orar por esa persona, ayunar por esa persona, relacionarnos con esa persona, enseñarle a esa persona y tener, claro, esa persona tiene que tener la actitud correcta para que Cristo sea formado en su vida. Aleluya. ¿Cuántos desean ser discípulos de Cristo? Dile al que tienes al lado, dile talmidín. Apréndete esa palabra, talmidín. Discípulo, discípulo. Somos discípulos de Cristo, querido. Talmidín, ¿ok? Romanos 8:29. Romanos 8:29. Quédate con esa palabra, talmidín. Es un aprendiz, aprendiz. Le estás diciendo al lado, aprendiz, discípulo. Porque no somos maestros, pero no somos maestros perfectos. Estamos aprendiendo. Somos maestros incompletos todavía, estamos aprendiendo. Aleluya. Amén. Entonces, dice Romanos 8, versículo 29. Mirad qué versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Conforme a la imagen de quién? De su Hijo. Dios dice ahí que nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de quién? De Jesús. O sea, Él nos ha predestinado para que seamos como Jesús. Él nos conoció ya de antemano y nos predestinó para que fuésemos como Jesús. O sea, en la iglesia, aquí estamos, en el templo, aquí estamos para ser como Jesús. No para entretenernos, no para pasar un buen rato, que sí también, no para vernos los domingos, es para los cultos de oración, la reunión de hogares, o sea, es para ser como Jesús. Ese es el propósito de Dios, ser igual que Jesucristo. O sea, fíjate lo que dice a los que llamó, a esos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, lo que Dios realmente quiere de nosotros es que seamos personas que nos estamos formando a la imagen de su Hijo y Él sea el primogénito entre muchos. Y ahí tenemos tarea, querido, para trabajar. Entonces, es necesario que esto lo vayamos madurando en nuestras vidas. Venimos a la iglesia y no venimos simplemente para vernos, sino venimos para aprender, guardar esa palabra, guardarla, y guardarla no significa meterla en el cajón de la mesita de noche. Es para ponerla en práctica. Guardar es ponerlo en práctica, es vivirlo. Es cumplirlo, a guardar todo lo que yo os he mandado. Es ponerlo en práctica, es vivirlo. Entonces es importante que tengamos eso claro. Mira, relacionamos ese crecimiento, ese proceso con madurez y frutos, ¿verdad? Se tiene que ver madurez en la persona y se tiene que ver un fruto. Pero quiero decirte algo, la madurez no es un don espiritual que se recibe cuando nos entregamos al Señor. Debemos de trabajar toda nuestra vida en ello. Yo conozco personas con muchos años y son inmaduros totalmente. Sin embargo, conozco jóvenes que son maduros y que tendrán que seguir madurando, evidentemente, ¿verdad? Pero es un proceso de toda la vida. Entonces, aquello de que vengo a Cristo, me entrego y ¡pum! Ya, no viene con la salvación. Es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. ¿Y sabes por qué muchas veces no maduramos? Porque evitamos el dolor en nuestras vidas. No nos gusta el sufrimiento. Yo me acuerdo cuando mis hijos, especialmente ellos cuando crecían, estaban creciendo, físicamente me refiero, pues a veces pillaban hasta fiebres, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Decía que estiraban los huesos, dice el médico, yo qué sé si eso es verdad o no, yo te digo lo que decía el médico. No, decía, no, le duelen los huesos, no, pero no te preocupes, eso es porque está estirando. Y es verdad, se ponía malo, cogía fiebre y a la semana siguiente había que comprarle pantalones. Pues se le había quedado corto, ¿no?
había crecido, y había un dolor, había como una fiebre, había un proceso de que los huesos, ¿no? Y bueno, y cuando nos salen los dientes, ¿no? Salen los dientes, los niños ya lo habéis visto, como, ¿no? Como sufren, ¿no? Y tienen hasta fiebres, ¿no? ¿Verdad? Dicen que menos mal que los dientes salen cuando son niños, que los mayores no aguantaríamos el dolor, ¿eh? No aguantaríamos el dolor de un crecimiento ahí, ¿verdad? Pero aunque sufran, tú sabes que es necesario que les salgan los dientes. No va a estar toda la vida con la papillita, ¿no? Si queremos que el niño crezca, hay que darle buenos filetes, ¿verdad? Y buena, ¿no? Buen alimento, ¿verdad? Entonces nosotros a veces no maduramos, perdóname, no maduramos porque no nos gusta sufrir. A veces no nos discipulamos como Dios quiere porque no nos gusta el sufrimiento. Y ahora te lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque es necesario para ese crecimiento lo que te voy a explicar ahora. Proverbios 27, 17. ¿Cómo vamos a desarrollarnos como discípulos? Proverbios 27, 17. Dice la Biblia, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. No nos gusta. El roce no nos gusta. No el roce. ¿Me entiendes lo que te digo? Ese hermano que te dice que me deje tranquilo, ¿no? Que un día te contesta mal, ¿no? O ese hermano que un día entró y no te saludó. O ese día que el hermano venía con las 7 chipironcas ahí en la cabeza y te mandó a paseo, quizás, yo qué sé, no sé. Tuvo una mala actitud, una mala mirada, un mal gesto, ¿me entiendes? Y entonces, pues, mira, yo vengo a la iglesia, me siento en mi silla, la caliento bien para que se quede calentita la sillita y luego me voy a casa y punto. Y eso, el que no coge se va de la iglesia porque es que el pastor no me gusta, ¿no? O, mira, no lleva corbata. Y llega otro y dice, pues, a mí el pastor siempre con una corbata distinta. No, ese pastor no me gusta a mí porque es que es pobre, ¿no? Se le mira el coche que tiene, ¿no? Un destartalado de coche. El pedazo de coche que tiene el pastor, ¿de dónde sacará el dinero el pastor, ¿no? Pero eso mirando al pastor, pero luego las ovejas, ¿no? Es que el hermano Pepe me ha pisado el pie y me ha metido el dedo en el ojo, ¿no? ¿Nos estamos entendiendo? Me ha contestado mal, no me ha mirado, no me ha saludado, ¿no? O he visto que ha tenido un mal gesto, ¿no? Hierro con hierro se aguza. Así el hombre afila el rostro de su amigo. Es que nos vamos a limar el uno al otro. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Tú crees que entre los discípulos no había roces? Ya ves, y salían chispas a veces también, ¿me entiendes? Porque entre ellos mismos, ¿no? Acordaros, ¿no? Que simplemente te pongo un ejemplo, que hubo unos que se acercaron y las mamás que son las mamás, ¿no? Y dicen, mira, ¿por qué mi hijo este y el otro no se ponen a tu derecha y a tu izquierda? Y dice, mira, a ver, Jesús dijo que eso no me corresponde a mí, sino al Padre, ¿verdad? Y entonces todos los demás empezaron a decir, mira estos dos, que se han querido, ¿quiénes son? ¿No? O sea, que los mismos discípulos había diferencias entre ellos, ¿no? Y yo me pregunto que cuando Jesús apartaba a 3, Pedro, Juan y Santiago apartaba a 3, hizo varias cosas especiales con ellos, ¿qué pensarían los demás? Porque no eran santos, no, estaban en un proceso de discipulado. Acuérdate que todos salieron corriendo cuando Jesús fue detenido. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que luego derramó el Espíritu Santo y vino y ahí tuvieron esa valentía y ese poder, pero eran personas que estaban como tú y como yo en un proceso de discipulado. Hierro con hierro se aguza, así el hombre afila el rostro del hombre. Quiero decir, no queremos sufrir, no vamos a madurar, no entramos en ese discipulado porque a veces me ofendo, somos muy ofendibles, todos ofendemos de muchas maneras. ¿Cuántos? Todos ofendemos de muchas maneras. Puede ser que yo te estoy ofendiendo ahora mismo y no me estoy dando cuenta. Puede ser que a otro no. Puede ser porque todos nos ofendemos de muchas maneras y no es la intención. Pero quiero decirte, querido, que a veces yo me pregunto, uy, este hermano me está sacando a mí el filo que no veas, ¿no? Pero a veces pregunto, ¿a cuántos estaré yo afilando?
Porque aquí somos todos. Entonces, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos quieren madurar? Es necesario. Es necesario ver el trato de Dios. Pero ahora piensa, bueno, ese es el hermano. Pero ahora, vamos a Juan 15, versículo 5. Dios mismo nos va a ir afilando ahí, va a ir, ¿verdad? Que dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. ¿Cuántos estáis dando fruto aquí? Bueno, hay hermanos valientes, no, yo creo que lo han dicho con humildad, ¿no? No lo han dicho con orgullo. ¿Cuántos están dando fruto aquí? Pues decir un amén, ¿verdad? Pues ¿sabes lo que va a pasar? Que Dios te va a seguir podando para que sigas llevando más fruto. Aleluya. O sea, Jesús mismo te va a seguir podando, te va a seguir limpiando para que lleve ¿qué? No, pues yo con 5 uvas tengo bastante, ¿no? Yo ya he dado 5 uvas, yo no quiero dar más. Bueno, pues allá tú, es tu elección, ¿no? Y te quedas ahí a medio hacer. Pero si tú quieres ser discípulo de Cristo, si tú quieres seguir madurando la vida cristiana, tú tienes que tener el anhelo y deseo de decir, Señor, quita de mi vida lo que impide que yo dé más fruto para ti. Y a veces Dios va a tratar ahí con tu pecado, con tu egoísmo, con tu orgullo, con tu insatisfacción, va a seguir tratando partes, áreas en nuestras vidas. No es que no somos cristianos, es que hay partes, áreas en nuestra vida que quizás Dios tiene que venir, ¡pam!, cortar, ¿para qué? Para que demos más fruto. ¡Cucú! Que ya no es el hermano, es mismo Dios quien viene para limpiar, para que nosotros demos fruto. Pero mira lo que dice el versículo 5 y el versículo 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así ¿mis quiénes? Mis talmidines. Mis discípulos. Que llevéis mucho fruto. Y así seáis. O sea, Dios no se conforma con que demos 5 uvas. Él quiere que demos 200.000 uvas. Pero bueno, no me va a obligar. Es mi compromiso con Él, como he dicho al principio. Un discípulo es alguien que se ha comprometido con el Señor. Dice, Señor, yo quiero llevar fruto. Yo quiero ser como tú. Yo quiero hacer como tú. Trabaja en mi vida. Entonces, algo muy importante, si te has dado cuenta, el versículo 5 es permanecer. Permanecer. Mira, a veces no se trata tanto de la velocidad, sino de la permanencia. No se trata tanto de correr mucho. De pronto, ¿no? Tiene en España, no sé si por ahí fuera, en Andalucía, decimos, mira, arranque de caballo andaluz, parada de borrico manchego. ¿Sabes? Que a veces corremos mucho al principio, una pasión. Nosotros teníamos un mulo, ¿te acuerdas del mulo, no? En la finca, el marinero. El mulo, cuando cuadraba las patas, hacía así, no había quien lo moviera, ¿sabes? Y allí no había que, ¿verdad? Angelillo era el único que domaba, conocía muy bien al mulo. Pero había otros días, marinero, y el mulo estaba allí y en vez de venir para acá se iba para allá. A trabajar. Manuel, que el mulo se ha caído en la acequia y no se puede levantar. Digo, ¿qué? ¿No se puede levantar? Sabía más el mulo que todos nosotros, ¿sabes? ¿Te acuerdas, Diego, también, no? Tú conociste ahí al... Y nada más que, no había que hacerle nada, pero claro, los chicos allí querían levantar al mulo, el mulo que cuadrado. Pero te acercaba al mulo con un palo nada más, no había que pegarle, te acercaba el palo hacia el mulo. Literal como te lo estoy diciendo, o sea, el mulo veía el palo y ya decía, ya la cosa se ha puesto seria, ¿no? A veces no es tanta la velocidad que cogemos al principio, sino la permanencia. Permanecer hace que demos fruto en nuestras vidas, que demos
tengamos un discipulado en nuestras vidas, que podamos ser como el Señor. Porque ¿de qué vale venir a la iglesia? Mira, a veces en un principio como un fuego tal, y luego sentarme en la silla aburrido. ¿Por qué? Porque ha pasado tal, porque ha pasado Pascual, porque ha pasado no sé qué. Querido, Dios nos está llamando a ser como Jesús. Y a veces no somos como Él porque no queremos sufrir. Sencillamente, déjate de excusas, dejémonos de rollos, a veces porque no quiero pasar por el proceso del discipulado. Pero yo espero que tú anheles, a pesar de saber que va a haber situaciones complicadas, va a haber situaciones difíciles, pero que tú digas, mira, pero yo he apostado por ser como Jesús. Y me da igual lo que pase, lo que deje de pasar, pero aquí estoy hasta que Cristo sea formado en mi vida. ¡Aleluya! Y eso es toda la vida. Es toda la vida. Yo conozco personas que han estado en esta iglesia y de esta iglesia se fueron a otra iglesia, de esa otra iglesia se fueron a otra iglesia, de esa otra iglesia se fueron a otra iglesia y están recorriendo los 8000, ¿no? Está buscando. Y en todos los lugares Dios va a tratar con nosotros. Dios va a tratar con nosotros. ¡Aleluya! Te vayas a donde te vayas, Dios va a seguir tratando contigo. ¡Aleluya! Si tu falta fuera la fidelidad, por ejemplo, sabes, estarás muy a gusto en otro lugar hasta que Dios te lleve otra vez al mismo sitio de que tienes que ser fiel, y si no superas la fidelidad ahí, volverás a tropezar y vuelta a comenzar. ¡Aleluya! Hay que aprobar matemáticas. Si no, no pasas de curso. ¿Sí? Y te cambiarás de instituto, pero tendrás que aprobar matemáticas. No sé si me he explicado. La permanencia, el permanecer en el lugar donde Dios te pone. Porque si Dios te ha traído a este lugar o al lugar donde te lleve, es porque Dios quiere trabajar contigo. Aleluya. Y que seas un discípulo de Él. Muy bien, seas un discípulo de Él. Muy bien. Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4. Sí, entra en ese proceso de que estamos en el cuerpo. Efesios 4, 13 al 16. Es otro trato de Dios para que entremos en el discipulado, porque dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que no lo somos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. La inmadurez nos hace fluctuar. Tenemos que buscar madurez en nuestras vidas. Tenemos que entrar en el tema del discipulado en nuestras vidas. Porque si no voy a estar día para arriba, otro día para abajo, un día para la derecha, otro día para la izquierda, fluctuante, y no avanzo. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. A veces vienen doctrinas, es que, es que allí predica, pero si es que la palabra es la misma. La palabra debe de ser la misma. En todo lugar, en toda iglesia. Tiene que ser la misma, la palabra de Dios. No hay palabra light o desnatada hoy en día ya. ¿Cuántas leches hay? Yo me vuelvo loco, cuando voy a comprar leche me vuelvo loco, con nata, sin lactosa, con lactosa, ¿sabes? Y le han puesto esos nombres porque el que inventó esos nombres no sabía cómo se escribía aguachirri. Si era con una R o con dos R, dice aguachirri. Bueno, pues vamos a poner con nata o sin nata, ¿entiendes? Porque vamos, a la leche le quitas la lactosa, le quitas la no sé qué, que se queda aguachirri. ¿No? Los que hemos pasado por la finca, leche. ¡Ay! Así han crecido mis hijos. Con leche de la vaca y de la cabra. Ay. La palabra va a ser la misma. Debe de ser la misma. No hay palabra light ni menos light. La palabra tiene que ser la palabra de Dios. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina, está diciendo. Por cualquier doctrina, no. Ya no podemos, es que no debemos de ser niños fluctuantes llevados de aquí para allá. Por eso necesitamos madurar, necesitamos discipulado. Por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres,
Pues esas doctrinas vienen por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Por eso en esta iglesia y en las iglesias que sean sanas con nuestros defectos, con nuestras necesidades, con lo que tú quieras, pero que sea una iglesia sana, se predica la palabra de Dios. Aleluya. Porque no se puede adulterar la palabra de Dios. Sean engañados por el error. Y si yo leo la palabra, no sé si la lees o no, pero si tú lees la palabra, difícilmente serás engañado. Y que te aconsejo, cuando salgas de aquí, empieces a leer la palabra. Para que tú cuando abras la Biblia, ya sepas la palabra. Y si yo un día me equivoco en decir algo, aquí en esta iglesia la máxima autoridad es la palabra de Dios. Si un día me equivoco en decirte algo, por favor, me puedes venir con la Biblia en la mano y decir, mira, esto parece que está un poco, ¿no? A lo mejor has dicho algo que no está. ¿Nos entendemos? Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Bueno, vamos a verlo. Pero ¿qué puede bloquear ese proceso de discipulado? ¿Qué puede bloquearlo? El pecado, pecados ocultos, Salmos 32. Aquellos que tú crees que Dios no ve y está viendo. No, aquello que uno cree que... Yo no lo veo. Pero Dios sí lo ve. Mira, dice, bienaventurado el varón... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aleluya. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras estamos guardando aquello que sé que está mal y espero que eso que estoy haciendo mal no esté afectando a personas que tengo a mi alrededor, porque eso ya sería más grave. Si yo tengo un pecado oculto y es un pecado que yo sé que Dios está mirando y que sabe, y dice la Biblia, mientras callé se envejecieron mis huesos. Estamos hablando espiritualmente, pero a veces el pecado hace daño físicamente también, ¿vale? Es así. No sé si la he experimentado, pero es así, ¿verdad? Pero peor que eso es si mi pecado está haciendo daño a otras personas. Mis palabras, mis actitudes, mis consejitos, mis conversaciones, y pueden hacer que otra persona desista de seguir al Señor o le estés haciendo daño de cualquier manera. Entonces, mientras calle, entonces, ¿qué es lo que puede impedir ese proceso en el discipulado? El pecado. Ese pecado que está haciendo daño a mi vida y está haciendo daño a otras personas. Aleluya. Otra cosa que puede impedir son, vamos a leer Lucas 4:18, heridas o ataduras en nuestra vida. Esto estuvimos tocándolo, ¿no? Al principio del año, ¿no? Cuando hablamos del ministerio de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A veces es necesario que Dios, ¿qué puede impedir ese proceso de discipulado? Pues que haya todavía cosas que tienen que ser sanadas en mi vida y cosas que tengo que ser libres en mi vida. Temores, complejos, miedos, vicios, por supuesto. Y a veces por sanidad me refiero, pues a lo mejor no solamente sanidad que me hicieron daño y entonces, a veces es que no perdono, tengo ese resentimiento, no suelto. Y a veces todavía Dios tiene que estar sanando, y lo que impide que yo sea un discípulo que va avanzando, porque ya te he dicho, es toda la vida, es porque todavía hay cosas que Dios tiene que sanar y Dios tiene que romper en nuestras vidas.
Pero cuando yo las identifico, Dios me las muestra, por su Espíritu Santo me muestra dónde está ahí ese área, pues tú sabes lo que hay que hacer. Señor, ayúdame aquí, yo no quiero ese resentimiento, no quiero ese orgullo, no quiero esa falta de perdón. Aleluya. No quiero ese vicio, ¿para qué te cuento? ¿No? Esa atadura, ¿entiendes? Y eso es algo que puede impedir el proceso del discipulado. Mira, excusas siempre hay. Pero oportunidades no siempre. O sea, llega un momento que las oportunidades se pueden acabar. Excusas hay 100.000 para no meternos en el proceso. Pero a veces oportunidades no hay tantas. Así que estemos centraditos y, Señor, yo quiero ser discípulo tuyo. Muy bien. 1 Samuel 13:14 y, por supuesto, la desobediencia, ¿no? ¿Recuerdas? Decíamos... enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mira lo que dice en 1 Samuel 13:14, está hablando de Saúl, el primer rey. ¿Quién escogió a Saúl? Dios escogió a Saúl. ¿Quién escogió a Saúl? Dios. ¿Quién desechó a Saúl? Mira, más ahora... 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La desobediencia puede acabar con mi proceso de discipulado, porque no estoy guardando lo que Dios me está pidiendo. Aleluya. Entonces, cuidado, ¿verdad? Que no es solamente causas externas, sino también son causas nuestras, ¿verdad? Y Jesús, para seguir trabajando en nuestras vidas, pues realmente Él va a usar lo que tenga que usar. Si yo estoy dispuesto a ser discípulo suyo, Él va a usar lo que tenga que usar para que nuestras vidas vayan hacia adelante. Pero a veces nos va a meter en situaciones complicadas. Mira, Juan 6... Porque Jesús a veces viene también poniendo, vamos a llamarlo así, filtros, ¿no? Filtros. O sea, a mí siempre se me viene el pasaje de la Biblia, cuando van a Gedeón va a salir a batallar, ¿no? Y sale todo el pueblo de Israel, eran 32.000. 32.000. Eran bastante. Pero Dios empezó a poner filtros. Todo el que tuviera miedo, que se volviera a casa. Plan. Y se volvieron un montón. Y luego dijo, no, venga, ponlos a beber agua. Y empezaron a beber agua y dijeron, eso es tan poco. Fuera. ¿Y se quedaron cuántos? 300. Para pelear contra un ejército. 300. Bueno, luego tuvieron una victoria, evidentemente, ¿verdad? Porque Dios estaba en el asunto, estaba en el plan, ¿verdad? Y Dios a veces pone filtros en nuestras vidas también. Mira, Juan 6, versículo 60 al 67. Y creo que muchos de vosotros conocéis este pasaje. Al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No se trataba de que la palabra fuera dura, sino que el corazón era duro. Porque no estaban entendiendo espiritualmente lo que Dios les estaba hablando. Le estaba hablando de comer su carne y de beber su sangre. Y ellos pensaron, ¿qué hará? ¿Esto qué es canibalismo? Y a veces Dios usa expresiones que no entendemos, ¿verdad? Pero no tenemos todo el conocimiento, pero podemos pedirle a Dios revelación de lo que nos está hablando. ¿Verdad? Dice, dura palabra es esta. Y fíjate lo que pasa. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús usa filtros también. Dios es amor. Pero Dios va a probar nuestro amor. Nosotros decimos, sí, yo te amo, Señor, pero Él va a probar ese amor. Dice, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba al principio?
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero atentos, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ya no era que la palabra fuera dura, es que no creen. Dios habla clarito. Por eso te decía que va a poner filtros. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus, ¿qué? Muchos de, ¿qué? Discípulos, de los que ya estaban siguiéndole, de los que habían entrado en un proceso, de los que llevaban 20 años en la iglesia. Algo ofende, hay una incredulidad, dice, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y nosotros somos mejores que esos? No somos mejores que ellos. Entonces, atentos a lo que estamos creyendo o no estamos creyendo. Atentos porque Dios va a poner filtros en nuestras vidas. Y si abandonamos al Señor, imagínate, ¿no? Muchos volvieron atrás, no sé dónde volverían. Pero yo he visto mucha gente que después de un tiempo en la iglesia han vuelto atrás y están 7 veces peor que al principio. Pero así, 7 veces peor. ¿Por qué es así? Abandonas al Señor una vez que lo has conocido y 7 veces peor. Porque para eso está el enemigo, el diablo, para arruinar la vida de las personas. ¿Entiendes? Antes 1, ahora 7. Peor todavía, ¿no? Y lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos visto. Aleluya. Pero Dios va a poner filtros, pero es por nuestro bien. Atentos, mira lo que dice ahora. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a entrar y ya no andaban con él, versículo 67. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Es como si Dios preguntara hoy aquí, Jesús dice, ¿queréis iros vosotros también? Y seguramente que alguno diría, Señor, ¿a dónde iríamos? Como dijo Pedro, Señor, si lo lees más adelante, Señor, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído y conocido. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir sin el Señor? Ay, bueno, me voy a ir a otra iglesia. ¿Y tú crees que Dios no te va a seguir tratando en otra iglesia? ¿O te va a dejar estar igual como estás? Dios nos ama mucho, pero nos ama tanto que quiere cambiar nuestras vidas. Y va a seguir trabajando y trabajando y trabajando, porque la medida no es que seas como el pastor, la medida es que seas como Cristo. Aleluya. Entonces, y yo estoy enfocado ahí, ser como Jesús. O sea, que si tú te fijas en mí, no te fijes en mí. Fíjate en mí de que yo quiero ser como Jesús, porque yo no soy perfecto, querido. ¿Entiendes? Dios no te va a fallar, yo te puedo fallar. No te quiero fallar, no te quiero fallar. Te lo digo con todo mi corazón, pero te puedo fallar. Y el día que te falle me lo dices. Aleluya. Pero la medida, ¿quién es? Cristo. Y Dios seguirá trabajando con nosotros, trabajando. Hasta formar su imagen. O no, desistimos y dijimos, se acabó, yo no quiero ya más cristianismo, yo no quiero ya más discipulado, se acabó. Voy a vivir mi vida y fuera, como hacen algunos, ¿verdad? Pero mira, querido, a veces Dios usa esas palabras, no son duras, como te digo, no es tanto que sean palabras duras, sino que el corazón es duro. Que quizás hay algo que no estamos creyendo o algo que no nos gusta escuchar. Mira lo que dice Mateo 10. Yo he visto tropezar personas con este versículo. Mateo 10, yo creo que vosotros no, pero los he visto tropezar. Mateo 10, 36, por no entender, ¿eh? Mateo 10, 37, versículo 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí.
¿Y eso es duro? ¿Eso cómo suena? ¿Cuántos tienen padres? Hemos tenido padres todos, ¿no? ¿Cuántos tenéis padres todavía? ¿Cuántos tenéis hijos? ¿Cuánto se ama un padre? Y una madre. Cuando digo padre, digo padre-madre. ¿Cuánto se ama un hijo o una hija? ¿Cuánto? ¿No? Con locura, ¿no? ¿Entiendes? Pero, ¿tú crees que si yo no pongo a Dios primero en mi vida, Él se va a encargar de darme la sabiduría, la capacidad, la autoridad, la paciencia, el amor, para amar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, como debe ser amado? Si yo algo de mi hijo un ídolo, de mi hija un ídolo, de mi padre, de mi madre, de quien sea, de mis hijos, algo un ídolo, lo estoy poniendo delante de Dios. Por eso la Biblia dice, el que ama a padre o madre más que a mí. Y mira, nos está diciendo, hay otro versículo que dice, el que no aborrece a su padre, fíjate, no aborrece. Pero uno, ¿cómo va a aborrecer a su padre? ¿Cómo va a aborrecer a su madre? Pero no está hablando de aborrecer a la persona. Está hablando de aborrecer que a veces ha habido personas que... Pero niño, ¿tú dónde te has metido? ¿Tú te has metido en una secta o qué? Y de pronto han dejado de seguir en la iglesia. No es que aborrezcas el padre, es que aborrezca aquello que tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija te pueda estar diciendo, que quiere apartarte del Señor. No es la persona, no os fijéis en la persona, es la influencia de las personas. Entonces cuando dice, tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas, a Dios por encima. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios va a usar eso para nuestro discipulado. Tenemos que entender que tenemos que amar a Dios por encima de todo. Y si no entendemos eso, vamos a tropezar. Y quizás el proceso de discipulado se va a detener. Pero yo tengo que amar a Dios por encima de todo. Gracias a Dios por la esposa que me ha dado. Gracias a Dios por los padres que me dio. Gracias a Dios por los hijos que me ha dado. Gracias a Dios por los nietos que me ha dado, las nueras y el suegro. El suegro no, el yerno. El suegro, el yerno. Que me ha dado. Pero por encima de todo eso tengo que amar a Dios. Porque amando a Dios por encima de todo me va a dar la sabiduría, la capacidad, es ponerlo todo bajo autoridad. Señor, enséñame, tú eres lo primero y de ahí para abajo. Y yo puedo bendecir a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis amigos, porque Dios es lo primero en mi vida. Claro, y hay gente que no entiende y tropieza. Y es un filtro que pone Dios para ver si realmente somos discípulos o no somos discípulos. Aleluya. Yo daría mi vida por mis hijos. Tú darías tu vida por tus hijos. Tú darías tu vida por tu esposo, por tu esposa. Pero por encima de todo, la tienes que dar por el Señor, para que no se detenga el discipulado en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Es serio el asunto? Es compromiso. ¿Cuántos están comprometidos con un trabajo que tengáis? Ahí, a muerte, ¿no? Y sabes que no hay que fallar. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor? Esa es la diferencia. No se trata de ser cristianos, se trata de ser discípulos. Ahora, aquí podríamos acabar.